Mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Continuamente deberíamos examinar nuestro servicio y nuestro trabajo en la obra del Señor, nuestra temperatura espiritual, porque no importa lo que hagamos, lo importante es cómo lo hacemos, cómo predicamos, cómo oramos, cómo adoramos, cómo le expresamos nuestro amor a Dios. Eso es lo que va a generar un valor agregado. La estructura de las cartas que Jesús manda a las iglesias siempre han tenido 5 puntos, que es la presentación, el elogio, el reproche, el mandato y la promesa. Pero esta iglesia de la Odisea no tiene ningún elogio, sino tiene directamente un reproche. Comencemos en el primer versículo de esta carta, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Arranca como las demás cartas y dice, escribe al ángel en la iglesia en la Odisea. ¿Cómo es la Odisea y cómo era la iglesia plantada en esta ciudad? Bueno, sencillamente podemos decir que había una iglesia ya que tenía muchísimo tiempo, pues Pablo escribió una carta a los laodicenses. Pero uno diría, pero esta carta no la tengo en mi Biblia. Aunque no está en la Biblia, sí está nombrada en una de las cartas paulinas, y esto es en Colosenses capítulo 4, versículo 16, donde narra lo siguiente: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Cabe decirse que esta iglesia de la Odisea también tenía una carta escrita con Pablo, por más de que en este momento no se encuentra dentro del canon bíblico que tenemos en este momento. La ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II el 261 al 246 a.C. y le da el nombre de la Odisea en homenaje a su esposa. Epafras, este Epafras, que es compañero de Pablo, es quien comienza la iglesia en la Odisea, que estaba ubicada en Asia Menor, en lo que conocemos actualmente como Turquía. La característica de esta ciudad es que era básicamente un centro bancario, tenía un centro de estudios de medicina, tenía un templo a Esculapio, el dios de la medicina, un templo a Zeus, un templo a Menkarou. Y entonces ellos se extendían hacia la idolatría de una manera muy fuerte. La característica de esta ciudad era la comercialización de una brillosa lana de oveja negra, que exportaban este material con exclusividad a todas las regiones que tenían alrededor. Esa región, la Odisea, se jactaba de ser un centro médico que atendía especialidades oftalmológicas, específicamente porque tenían una roca de frigio que lo usaban para este tipo de tratamientos y ungüentos para los ojos. El 60 después de Cristo, hubo un terremoto tan fuerte que destruyó toda la ciudad, pero ellos se jactaban
argumentaron de que ellos levantaron esta ciudad una vez más con sus propios recursos. Rechazaron el subsidio que le daba el gobierno romano y literalmente dijeron: nosotros no necesitamos ayuda. Ellos estaban ubicados en una región muy privilegiada y era gente que tenía muchísimo dinero. La ubicación de esta ciudad era cerca a la orilla del río Licio, que es interesante porque era la única fuente de agua que tenía esta ciudad. El nombre Laodicea es la unión de dos palabras en griego. La primera es la palabra laos, que significa gente o pueblo. Y la segunda palabra es la palabra dike, que significa juicio, decisión. Cabe decirse que la palabra Laodicea significa la decisión del pueblo o lo que decide el pueblo. Es bien interesante esto porque cuando Jesús escribe a las demás iglesias en el griego koiné, habla mucho acerca de la iglesia que está en cierta región. Pero esta palabra que él utiliza de Laodicea es como si se expresara acerca de la iglesia que le pertenece a los laodicenses. No es la iglesia de Cristo, es la iglesia de ellos. A ellos les escribo esta carta. Y apenas empieza la carta, les lanza el reproche. El reproche dice lo siguiente en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué Jesús usa una ilustración como la tibieza? Lo más seguro es que debido a la provisión principal de agua que tenía esta ciudad, se podía ilustrar esto claramente para ellos. Ellos recibían una sola fuente mezclada de dos lugares diferentes. La primera era Hierápolis. Hierápolis tenía aguas termales muy calientes, pero como estaba lejos, cuando salía el agua caliente desde ese lugar, siempre llegaba a la Odisea ya tibia, nunca llegaba caliente. Y la segunda fuente que llegaba era desde Colosas. En Colosas salía el agua potable fría y muy clara, pero tardaba tanto en llegar que estando expuesta al sol ya no llegaba fría, sino llegaba tibia. Todas estas dos fuentes se unían al río Licio y esta agua que llegaba siempre era tibia. El agua que tomaban ellos constantemente era tibia. Ahora, ¿para qué sirve algo tibio? Honestamente, no le encuentro mucha utilidad a algo tibio. Por ejemplo, un café, no sé cómo te gustará a ti, o frío o caliente, pero no conozco a casi nadie, por lo menos yo, que le guste tomar un café tibio. Un café caliente es delicioso, pero tibio, da ganas de escupirlo. Para efectos de sanidad o de medicina, una compresa caliente para relajar un músculo es algo eficiente. O hielo muy frío para desinflamar algo también es óptimo, pero algo tibio no tiene mucha utilidad. En tratamiento médico es inservible y de alguna manera algo tibio es imposible de beberlo bien. No sirve ni para lo uno ni para lo otro. Y eso es lo que le está diciendo a esta iglesia. No sirves ni para uno ni para el otro. No sirve para ser un buen mundano, pero tampoco sirve para ser un buen cristiano. Soy demasiado cristiano para estar en el mundo y soy demasiado mundano para estar en el cristianismo. No encaja en la forma de pensar del mundo, pero el problema es que al otro lado tampoco está dando la temperatura que debería dar. Tibieza también habla de comodidad. Es un creyente cómodo. Para entrar a un baño frío hay que ser valiente. Para entrar a un baño o una ducha caliente hay que ser valiente. Pero una ducha tibia, un baño tibio es un lugar en el que uno puede permanecer. Es cómodo. El punto es el siguiente. ¿Qué características tendría una persona tibia? Las características de una persona tibia, y no considero que sean las características de un creyente tibio como siempre lo predicamos, porque con Jesús es todo o nada. Cabe decirse que si no somos de Jesús, pues entonces somos del enemigo, por más de que llevemos una etiqueta de cristianos. Cabe decirse que no soy operativo en el mundo y tampoco en Dios, pues lamentablemente no somos de Dios.
Ese es el punto. Si somos tibios, estamos en un terrible error. Básicamente, en la Biblia, ¿cómo se caracterizaría un tibio? La respuesta está en el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Salta aquí dos frases puntuales. Tú dices y no sabes. Tú dices y no sabes. Tú dices, no es lo que eres, es lo que dices ser. El tibio piensa que su situación es buena, pero no sabe que su situación es de un desventurado. Desventurado es un sinónimo de desgraciado, caído de la gracia. Un miserable, eso es un infeliz. Piensas que estás bien, pero eres un infeliz. Eso le está diciendo el tibio. Si la tibieza o el caliente o el frío lo tomamos en un concepto espiritual, tanto caliente, frío o tibio, entonces las características del tibio también tendrían que ser espirituales. Y la primera característica es que es pobre, aunque piensa que es rico. El tibio, el problema está aquí. El tibio dice: yo soy rico espiritualmente, no necesito absolutamente nada, yo ya sé todo, ya tengo mucha riqueza, yo tendría que estar dando, pero no se da cuenta que en realidad es de los pobres el reino de los cielos, y es necesario volcarnos a decir: el que primero necesita del Señor somos nosotros. El que entiende eso, entonces se da cuenta que no es rico, sino que es pobre. Ahora, el concepto de un creyente es que el creyente necesita reconocer la situación de pobreza espiritual para entrar al reino de los cielos, o por lo menos eso es lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando leo este pasaje no puedo evitar pensar en el libro de Lucas en el capítulo 18, cuando Jesús habla acerca de un hombre fariseo que se levanta y muestra su supuesta riqueza espiritual al orar consigo mismo. Ni siquiera oraba con Jesús. La Biblia dice oraba consigo mismo y decía: Dios, gracias porque no soy como ese publicano, gracias porque oro, gracias porque tengo mucha revelación, porque ando bien, no necesito que nadie más me enseñe. Básicamente soy un rico espiritual. Y él no sabía que era pobre, que era desventurado. Saben, no son nuestras acciones, es nuestra actitud. Mientras más conocemos a Jesús, nos damos cuenta que necesitamos más de Él. Mientras más conocemos a Jesús, nos damos cuenta que conocemos muy poco. Entonces, la actitud correcta de un verdadero creyente es reconocer su pobreza espiritual. Aquel que piensa que no necesita ser instruido, aquel que piensa que sabe mucho y que en realidad él es el que tiene más para dar que los demás que tienen para dar, y él está rico. Primera característica del tibio. Cuidado. Lo segundo es que la Biblia dice que el tibio es ciego. El tibio no ve su realidad, ni su pobreza, ni su desnudez, y aún así sigue haciendo su liturgia religiosa. El análisis de Jesús es el análisis más real. Nosotros podemos ser amables con nosotros mismos y pensar que nosotros no estamos haciendo las cosas mal, pero la Biblia es clara en decir que nosotros en muchas cosas somos malos. ¿Qué eso es el problema del tibio? El problema del tibio es que piensa que tiene visión, pero ha perdido su rumbo hace muchísimo rato. Tibio piensa que su situación es buena, y lo vuelvo a repetir. Efesios capítulo 1 versículo 17 dice lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La principal oración es esta: que Cristo se revele a nuestras vidas y que entendamos realmente que necesitamos que Él abra nuestros ojos para que Mateo 15:14 no sea real en nuestra vida. El problema del tibio es que es ciego, y de paso, como piensa que es rico, quiere guiar a otros que también están tan ciegos como él. Ese es el problema, y por eso dice ese pasaje que son ciegos que guían a otros ciegos. Hechos, en el capítulo 26, versículo 16, dice esto: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto
ha aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Iglesia, el día en que no veamos nuestra verdadera situación de necesidad de Dios es el día que estaremos perdidos, al igual que el día que no le conocimos. Tercera característica del tibio es que también está desnudo. Se mira vestido, pero su realidad es otra. ¿Recuerdas lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 15? Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. Es ese creyente que piensa que está vestido de ropas blancas, pero no entiende que realmente está muy lejos de esto. Me hace recuerdo Ezequiel capítulo 16, que narra cuando nos encontró. Esa es la característica. Cuando Él nos encontró, nosotros estábamos desnudos. Mira lo que dice la Biblia. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amor, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Es importante estar vestidos de la justicia que Dios nos da. Es más, se los digo, estar en un púlpito no es garantía de estar cubierto. ¿Recuerdas que Saúl profetizó estando desnudo? Primero de Samuel, capítulo 19, 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo el día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Es ese corazón de Saúl dentro de un tibio, ¿no? Que le importa más lo que diga el pueblo que lo que realmente Dios es lo que está hablando. Piensa que está vestido porque predica, porque canta, porque es servidor, pero la verdad es que está desnudo y no se da cuenta. ¿Saben? Si uno pierde su vestidura, si uno pierde la cobertura, entonces se hace tibio. Recuerda lo que dice Génesis en el capítulo 9. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra, plantó su viña y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Un patriarca, un escogido de Dios, y el pecado hizo que se desnude. La viña es la iglesia. Se embriaga de la iglesia, se embriaga de esto. Y qué linda iglesia tengo. Y en lugar de servir a la iglesia, se sirve de ella. Es un error. Es un error. Piensa que está cubierto, pero está desnudo. El consejo. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis rico. Me encanta, porque esto es algo nuevo que aparece en las cartas. Es un consejo. ¿Recuerdan que siempre viene un mandato? Ellos tienen un consejo. No es una orden, es una sugerencia. Te aconsejo. Y Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Cuál es el consejo? El consejo es que de mí compres oro refinado en fuego. Pero, ¿cómo puedo comprar oro si soy pobre? Isaías 55:1 dice lo siguiente: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Lo que Dios nos ofrece es algo que no tiene precio, es algo invaluable. Oro refinado en fuego es esa fe metida dentro del horno de fuego. Y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice:
en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos en diversas pruebas. Y la prueba va a ser que salga una fe mucho más bella que el oro. Empieza la prueba y el cristiano tibio trata de evadirla. Tristemente es así. Es más, te animo, ven, pon a prueba tu fe, porque eso es lo que va a generar oro refinado. Santiago, por ejemplo, capítulo 1, versículo 2. Tened por gozo, hermanos míos, que os halléis en diversas pruebas. Hey, te aconsejo que compres oro refinado. ¿Cómo lo voy a comprar? Permitiendo que el Señor nos meta en pruebas. El tibio va a escaparse de una prueba. No le gusta la prueba al tibio. El tibio se asusta de eso. Pero el verdadero creyente sabe que si es probado, entonces va a ser completo, va a ser cabal, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 2 hasta el versículo 4. Ese es el principio de ser rico. Una persona que es completa, que no le falta nada, que la verdadera saciedad está en Jesucristo. Sigamos con el pasaje. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no descubran la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. ¿Vestiduras blancas? Sí, porque ya lo hemos hablado entre semana, que las vestiduras blancas habla de santidad, habla de estar apartado. ¿Recuerdas a Sardis? Le hablamos el día de ayer. Sardis tenía gente que no había manchado su ropa y que tenía vestidos de ropas blancas. Me encanta esto, porque las vestiduras blancas hablan de verdadera santidad. Unge tus ojos con colirio. El colirio, cuando se ponía, y ellos lo entendían porque ellos tenían eso a la mano, el colirio que tenía la Odisea era algo que uno se ponía a los ojos y le ardía, pero mejoraba su visión. ¿Saben una cosa? Cuando viene el Espíritu Santo y nos derrama de su unción, puede lastimar muchas cosas y quitar cosas que a Dios no le agrada, pero Él abre nuestros ojos, quema lo que no tiene que estar, para que nosotros podamos vivir de manera correcta. No sé si me estoy dejando entender, pero luego de que les da este consejo, decirles: ¿saben qué? Te aconsejo que te pongan las pilas y de una vez entres a ser un creyente como tienes que ser. Viene un mandato de parte de Dios para esta iglesia, y el mandato está en el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a los que amo. ¡Wow, Señor, no me ames tanto! La reprensión y el castigo no es señal de enojo, sino es señal de amor. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos en el capítulo 12? Donde habla acerca que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Obvio, produce tristeza, pero luego vamos a ver un fruto apacible de justicia, fruto apacible que dará luz a todo lo que hacemos. Es más, vamos cerrando, pues Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, la Biblia dice esto: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso viene de una palabra en griego que es la palabra celó, que significa tener calor de sentimiento, arder, celar, procurar. Se repite esta palabra en diferentes lugares. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. O Tito capítulo 2, versículo 14, donde dice esto: que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Decídete y sé celoso para buenas obras. Ahora, no solamente dice sé celoso, dice arrepiéntete. Me he creído rico por mucho tiempo, pero no es verdad. Soy pobre, desnudo y no me di cuenta. Te pido perdón. Quiero venir a comprar oro refinado en fuego y que me vistas de tus vestiduras blancas. Esa es la actitud correcta. Vengo a arrepentirme 180 grados. Cambio mi forma de pensar. Metanoia. Ese es el corazón que quiere Jesús de esta iglesia. Jesús es bueno. Es más, cuando yo leo esto, yo esperaba que Jesús dé una extinción completa. Pero Jesús es muy bueno. Al ver que dice: hey, no eres frío ni caliente, te vomitaré. Yo esperaba que digas: ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos contigo, la Odisea. Pero aquí le dice: hey, arrepiéntete.
Es más, te lo digo, si no quieres meterte con Dios, mejor hazte frío si quieres. Vete, asquéate en tus caminos. Pastor, ¿qué está diciendo? Es en serio, porque Jesús lo dijo. Es mejor que seas frío o caliente, porque tibio, no pasa nada. Es mejor que seas frío o caliente. Mejor, si vas a ser frío, asquéate en el pecado de una buena vez. Pero con Jesús es absolutamente todo, 100%. El versículo 20 dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces hemos usado este pasaje para evangelizar, pero tomen en cuenta que Jesús no está escribiendo a gente impía o gente que no lo ha conocido. Este pasaje lo está escribiendo a la iglesia. Entonces, es la iglesia la que ha sacado en cierto momento a Jesús, y Jesús está ahí golpeando la puerta de la iglesia, no la puerta de un corazón de un impío, la puerta de una iglesia. Estoy a la puerta y estoy llamado. Y aquí quiere Jesús tener una relación personal con cada uno, porque dice si alguno, no dice si toda la iglesia, dice si alguno me abre, yo entraré. Y no dice desayunaré, que será interesante porque quiero pasar todo el día contigo, Jesús. No dice almorzaré porque después del almuerzo hay actividades que hacer. Él dice quiero cenar. Y culturalmente en esta región la cena significa intimidad. La cena es la última comida del día. Después de la cena no hay más compromisos. Cabe decirse que podemos comer y quedarnos charlando porque ya no hay otras cosas que atender después de la cena. Quiero quedarme y cenar contigo. Quiero platicar. Quiero que convivamos, que tengamos comunión. Incluso si alguien se queda charlando muy largo después de la cena, muchas personas dicen, ¿sabes? Quédate de una vez a dormir. Acomodamos un lugar, te quedas a dormir y mañana desayunamos juntos y arrancamos el día juntos. Eso es lo que está pidiendo Jesús. Quiere tener una relación con nosotros y no una religión. Con eso entiendo que la religión es el invento más barato para ser tibio. El amor de Jesús es impresionante, porque luego de esto viene una gran promesa. Dice esto: al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué? Es la peor iglesia de todas. Es la peor iglesia de todas. Y la peor iglesia de todas tiene la mejor recompensa. Te vas a sentar al lado mío y vas a estar al lado mío en el trono. Si te arrepientes, la promesa es estar sentado ahí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No sé cómo estaremos llevando el cristianismo algunos de los que me están escuchando. Tal vez no estamos con la medida de temperatura que Dios quiere, ilustrándolo caliente, sea con Dios, frío, sea con el diablo. Pero hasta el día de hoy hemos estado con un pie en el cristianismo y un pie en el mundo. Creo que es mejor un tiempo de tomar una decisión sabia, correcta. Desde ya te digo, lo mejor es estar con Cristo, porque la promesa es estar sentado a su lado, aquel que vence. Sé que esto he hablado mucho en la iglesia, así que mañana vamos a cerrar nuestra serie. Así que mañana los espero en la reunión en el servicio general para hablar de la última iglesia de nuestra lista, la iglesia fiel, Filadelfia. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.